Buenos días, buenas tardes, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de formación de Aston Dealers. En este caso, el vídeo de hoy sobre materias primas, que va junto con el artículo, pues con el mismo título. Les recordamos que son una serie de artículos y de vídeos que estamos editando, pues dirigido especialmente, aunque no únicamente, pero sí especialmente, a los traders que se está iniciando en los mercados financieros, pues en este caso en las materias primas o las commodities. Para los que ya tengan experiencia, bueno, muchas veces se trata también de repasar algunos conceptos que por ser básicos y ser de principiante, por así decirlo, a veces se nos olvidan y resulta que en trading son de los que mejor funcionan. Eso hay que tenerlo muy claro porque de eso hemos hablado aquí muchas veces. Bueno, las materias primas, recordamos, como saben, el mercado de materias primas o mercado de commodities es otro de los mercados interesantísimos para el trading junto al de acciones y al de índices. Pero bueno, quizás el de materias primas y el de Forex o divisas es el que está, por lo menos mediáticamente, más relacionado con el trading, ¿no? Cuando pensamos en trading desde fuera, sin conocer todavía lo que es el trading en general, parece ser como siempre nos sale Forex y materias primas. Evidentemente esto se debe pues, por dos características que recalcamos siempre. La primera, la liquidez de las materias primas, sobre todo de las materias primas en las que nos vamos a centrar y nos centramos aquí en Aston Dealers, como puede ser el oro que tienen ustedes en sus pantallas, como puede ser dentro del trading de hidrocarburos, el petróleo, o como puede ser también la soja, que a modo de anécdota repasaremos también, es decir, la liquidez, y por otro lado, sin duda alguna, la volatilidad. ¿De acuerdo? La única cuestión que hay que tener en cuenta de inicio, en el caso de las materias primas, en diferencia, por ejemplo, a las acciones o diferenciándonos de los índices, incluso del Forex también, es la cuestión de la estacionalidad, que en eso hemos hecho mucho hincapié en el artículo, porque hay que tenerlo muy presente. Es decir, cuando un trader decide operar en una materia prima en concreto o en una commodity, les recordamos que pueden ser hidrocarburos, la más destacada es el petróleo, pueden ser perecederos, que va desde el bacon, por decir algo así curioso, hasta la soja, el café, el azúcar, el arroz, o el cacao o el zumo de naranja, serían los perecederos por razones obvias. Luego tenemos los metales preciosos, que tenemos sobre todo el oro, el platino y la plata. Y posteriormente, como recalcamos también en el artículo, para que lo repasen a los que estén interesados, los metales industriales, especialmente y muy significativamente, perdón, el cobalto y el cobre, especialmente el cobalto, que, bueno, pues dado su importancia en la industria de la automoción eléctrica, últimamente parece que está retomando un poco el protagonismo, aunque es cierto que ese mercado de commodities, de metales industriales, cobalto y cobre, no está teniendo el empuje que tuvo pues a mediados de la década de los 2000, ¿no? Entre el 2004, 2007 y 2009, con unos crecimientos espectaculares de PIB de China que impulsaron el precio de las commodities e impulsaron su trading, pero todavía se sigue haciendo. De todo esto, recordar lo que comentaba antes, la cuestión de la estacionalidad. Es decir, en todas estas commodities o materias primas que acabo de nombrarles, en todas, existe lo que se denomina estacionalidad. Es decir, que dependiendo del calendario, por circunstancias de calendario que pueden venir determinadas por la oferta y la demanda, el precio de la commodity tiene un sesgo determinado solamente por calendario. Es decir, si estamos a miércoles en una semana, por ejemplo, el petróleo tendrá un sesgo alcista o bajista en función del calendario porque es miércoles. ¿Por qué? Porque los miércoles se publica las reservas semanales de crudo y eso marca normalmente en circunstancias normales de mercado el sesgo de la demanda de petróleo durante la semana. Eso hay que tenerlo claro. Lo mismo ocurre, pues, por ejemplo, con el azúcar, la soja, con los perecederos que decíamos antes. Es decir, hay que tener en cuenta que para hacer trading en perecederos hay que conocer también pues la meteorología y hay que conocer también cuándo es época de siembra, cuándo es época de cosecha y en qué momento del año, por las razones de mercado, de oferta y de demanda o de elaboración de productos, hay más demanda, por ejemplo, de azúcar o hay menos demanda de azúcar. Es decir, eso hay que tenerlo claro. Incluso, como relatábamos en el artículo, los traders especializados en este tipo de commodities de perecederos, por ejemplo, miran también entre sus indicadores, además de la ADX, del MACD y cualquier otro, tienen indicadores relacionados con la meteorología, los huracanes y todos estos fenómenos que evidentemente les afectan.
Por otro lado, ¿cómo se hace el trading? El trading pues, se hace con análisis técnico puro y duro, aplicando la teoría de DAO, como hablamos siempre, y con los mismos indicadores y osciladores de los que hablamos siempre. A niveles de volatilidad, eso ya, dependiendo de cada rubro, pues tendrá un nivel de volatilidad diferente. Aquí en Aston Dealers pues, nos centramos especialmente en el oro y en los hidrocarburos, en el petróleo. Vuelvo a decir lo que habíamos escrito, es decir, no es por nada, pero en España, desde donde les hablamos ahora mismo, pues no hay tradición de trading con perecederos. En otros países sí, el cacao, el café, el azúcar. En España no lo hay, por lo tanto nos centramos, como el trading en España en particular, pues en hidrocarburos y metales preciosos. Metal industrial también, cobalto y cobre también son dos buenas commodities para operar, aunque de momento, como decíamos, tienen, digamos, un poco menos de demanda, pero de demanda de trading, por así decirlo. Marcan muchísimo el PIB chino. El PIB de China es un poco como la espoleta, el catalizador que hace que hierva las cotizaciones y la liquidez en esos metales. En el caso del oro, bueno, lo tienen aquí, el oro de diario de hoy lunes, magníficamente explicado por el análisis técnico y visualmente perfecto para verlo. Es decir, ya ven que es un triángulo que nos rompió el viernes y continúa rompiendo el lunes. El lado del triángulo formado por una sola vela, con lo cual la proyección es bastante sencilla de ver. Y aproximadamente, pues, esto iría hacia los $1.200 la onza aproximadamente, siguiendo la proyección de este triángulo. Esto va a depender también, sobre todo y especialmente, en el caso de que el oro continúe bajando, que la DX, fíjense cómo marca aquí, es decir, un suelo redondeado pues, muy importante que va en 32 puntos, que eso es ya marca tendencia. Como ven, por cierto, estamos haciendo un análisis técnico exactamente igual que si analizásemos el SP500, es decir, en ese aspecto el análisis técnico y la teoría de DAO se adaptan perfectamente y la operativa de trading se adaptan perfectamente a los commodities, y esta es lo que tenemos, la situación del del oro, que les recordamos además tiene correlación con la aversión al riesgo, es decir, hay que tener en cuenta que el oro está bajista en estas circunstancias porque el índice dólar, por ejemplo, ahora mismo está marcando máximos de hace 16 meses, casi año y medio, y eso es una correlación de valores refugio. Cuando uno sube, el otro baja. Por último, en este vídeo de hoy, pues otro de las commodity estrella, por así decirlo, pues lo tenemos aquí, que es el petróleo, que ha tenido un rebote. No sabemos si por patrón de velas podrá llegar a ser esto una estrella del amanecer, lo veremos. Por el momento su objetivo son aproximadamente los $72 barril aproximadamente, haciendo esta vuelta en V o esta estrella del amanecer, que no lo sabemos todavía, después de haber quebrado la media de 200. El petróleo es la commodity quizás más tradeada. En Aston Dealers hacemos mucho trading con petróleo. Además, se aprende muchísimo sobre análisis técnico con el petróleo. Y la cuestión de estacionalidad, pues hay que tener en cuenta, eso sí, los miércoles cuando salen reservas semanales de crudo, que marca el sesgo de la semana, y los informes mensuales, por ejemplo, de la OPEP, y diferentes noticias también sobre crudo norteamericano. Recuerden que este Oil Plus es el CFD del Brent, y el WTI o el WTI Plus, que lo tienen ustedes aquí, que se lo paso en la pantalla para que lo vean. Este es el West Texas, el norteamericano. Desde el punto de vista de análisis técnico, como ven, van correlacionados igual, en precios, pues no. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por su atención y hasta la próxima.